¿Cómo están? Un nuevo video hoy para hablar del concepto de I+D, es decir, investigación y desarrollo. Cuando hablamos de I+D pensamos en tres tipos de actividad. La primera, investigación básica o fundamental, denominada así, porque de lo que se trata es de trabajos experimentales o teóricos que lo que buscan son nuevos conocimientos, sin pensar en una aplicación. Por ejemplo, cómo actúa una molécula a nivel fisiológico en el cuerpo humano. Eso sería investigación experimental o teórica. La segunda actividad o tipo de actividad involucrada en I+D, que podría ser I+D, es la investigación aplicada justamente, donde de lo que se trata son de trabajos originales que buscan resolver problemas cotidianos, valiéndose de un conocimiento científico o tecnológico previo, es decir, aquello que recién denominábamos como investigación básica. Esto es investigación básica aplicada. Por ejemplo, el desarrollo de vacunas. Y un tercer tipo de actividad que aplica el concepto de I+D, que es el desarrollo experimental. Y allí lo que pasa son trabajos sistemáticos donde los conocimientos existentes se utilizan para mejorar o para crear productos nuevos o procesos nuevos o servicios. Podría ser la mejora de un sistema operativo, la optimización de un proceso de producción de una manera innovadora. Hay otros ejemplos. Toda I+D tiene 5 características que deben darse para poder llamarse I+D. La primera, tiene que ser novedosa. La segunda, tiene que ser creativa. La tercera, incierta. La cuarta, sistemática. Y la quinta, nos tiene que dar la característica de que sea transferible y o reproducible. Internacionalmente hay consensos y esos consensos se agrupan muchas veces en documentos que tienen una aceptación mundial, como es el caso del manual de Frascati o manuales de la familia Frascati. Estos manuales que fueron creados ya de 1963 hasta la fecha tienen una serie de actualizaciones y constituyen una familia de manuales y se originaron en la ciudad italiana de Frascati. En ellos la definición de investigación y desarrollo experimental tiene también el requisito de que el conocimiento que en ella se genera sea un conocimiento aumentado, es decir, por eso decimos que tiene que ser novedoso y creativo. La I+D es un trabajo creativo y sistemático para aumentar el volumen de conocimiento y pensar en nuevas aplicaciones del conocimiento ya existente o disponible. Estas actividades suelen agruparse en proyectos, en metas, en resultados y necesariamente comienzan muchas veces en investigación básica, pero este no es un requisito determinante o excluyente, porque muchas veces se producen innovaciones disruptivas con conocimiento que ya era existente, estaba patentado y que nadie había utilizado durante largo tiempo. Entonces, no necesariamente tiene que comenzar con una investigación básica la aplicación o el desarrollo de I+D. Además, cuando uno habla de I+D, esto está muy asociado a la parte industrial o a la parte de tecnologías duras, pero también tenemos que pensar que aplica a lo cultural, aplica a lo social y aplica a lo humanitario e inclusive al arte, ¿no? También a todo lo que tenga que ver con la creación de valores artísticos. Hay muchos dispositivos que han impactado, que han influenciado, por ejemplo, la esfera del arte o la esfera de lo cultural y lo social, como pueden ser los dispositivos de realidad aumentada que hoy en día podemos ver en el mercado. I+D también cambia según el ámbito en el que lo analicemos o lo abordemos. Es decir, no es lo mismo pensarlo en el ámbito universitario o académico que pensarlo en la empresa o en otros espacios, como les acabo de decir, el espacio cultural. Si uno lo piensa a nivel académico, seguramente lo va a abordar como la búsqueda de un conocimiento nuevo, de un nuevo paradigma o incluso de nuevas aplicaciones. Si uno lo piensa desde el punto de vista industrial o empresarial, bueno, ahí va a centrarlo o va a tratar de aprovecharlo en la creación de nuevas innovaciones para crear ventaja competitiva, es decir, para que nuestra organización, nuestra empresa
esté en ventaja en relación a la competencia, o para crear nuevos activos intelectuales, intangibles. Y si lo pensamos en otros espacios, como en el espacio cultural, lo que venía diciendo antes, lo que vamos a obtener son nuevas configuraciones o formas de expresión, básicamente. Obras de arte, films, literatura, fotografía, hoy están, digamos, en una revolución, transformando esos nuevos espacios y creando nuevas formas de pensar el arte, la realidad, la representación simbólica, etc. Ahora, lo que debe quedar claro es que I+D de ninguna manera es copiar, imitar o realizar ingeniería inversa. Los cambios rudimentarios de productos o procesos no aplican a la definición de I+D. Y otra cuestión es que para que exista I+D reconocida tiene que haber presencia de investigadores, sí o sí. Si no los hay, no es I+D. La característica que nombrábamos anteriormente de incertidumbre nos llama la atención. Uno dice I+D tiene que tener cierto grado de incertidumbre. Y sí, porque cuando uno hace investigación, no sabe muy bien cuál va a ser el resultado, no sabe muy bien cuál va a ser el derrotero. Inicialmente el proyecto no puede prever un resultado, ni el costo ni el tiempo muchas veces, y sobre todo cuando se trata de investigación básica. No son I+D, como decíamos antes, los prototipos que se utilicen para obtener certificaciones legales o técnicas, por ejemplo, porque allí ya la novedad no existe, digamos, no hay creatividad nueva, no hay nada nuevo que mostrar. El conocimiento generado en I+D debe ser codificado, esto es nunca tácito. Cuando uno habla de conocimiento codificado, quiere decir que debe estar documentado y que puede ser reproducible o puede ser transferido hacia otros grupos de investigación o hacia otros sectores que estén interesados en obtenerlo. Y además tiene que estar protegido, suele estar protegido bajo figuras legales de propiedad intelectual y bajos contratos. Esta es otra característica muy presente porque la I+D implica inversión de recursos financieros, muchas veces no solo humanos, y esos costos luego tienden a capitalizarse y tienden a protegerse de alguna manera. Toda I+D necesita de un marco institucional. Nosotros le decimos unidades institucionales. Y son las instituciones que participan no solo en la financiación, sino también en la ejecución de esa I+D. Generalmente forman sectores y son partes de un sistema nacional de innovación. Algunos de estos conceptos ya los trabajamos en otros videos. Y de estas unidades institucionales es desde donde se toman las estadísticas para saber cuánto invierte un país de su Producto Bruto Interno en I+D. Alguna referencia, digamos, al respecto la van a encontrar en los manuales, en la familia de manuales Frascati, en donde se definen los indicadores para poder hacer estadísticas y saber cómo cuantificar esa inversión en I+D. Decimos que estas unidades institucionales forman parte del Sistema Nacional de Innovación y que también deberían formar parte del sistema de contabilidad nacional. ¿Por qué? Porque allí nosotros vamos a poder cuantificar cuánto invierten las empresas de base tecnológica, cuánto invierte la administración pública, cuánto las universidades o el sistema académico, si hay ONGs, es decir, organizaciones del tercer sector que también invierten en I+D, y cuánto los institutos de investigación tecnológica que forman parte de ese Sistema Nacional de Innovación. Los indicadores que nosotros debemos tomar como referencia para medir el impacto de I+D en un país, básicamente son, primero, los costos laborales por personal interno afectado a actividades de I+D, tal cual se definen en estos manuales que les acabo de mencionar. Terrenos y edificios afectados a I+D, máquinas y equipos, y software capitalizado, es decir, registrado como un activo fijo en los estados financieros. Muy importante. Y además, todo lo que tenga que ver con los productos de la propiedad industrial e intelectual que yo les mencionaba anteriormente, como pueden ser las patentes, por ejemplo, o los registros
de los diseños industriales o las marcas. Los registros de flujos de fondo interno y externo que financian la I+D tienen que estar contabilizados, como así también los incentivos fiscales cuando un Estado, un país, decide devolver impuestos a todos aquellos agentes que inviertan en I+D. Como podrán ver ustedes, hay 5 o 6 indicadores que nos van a servir para medir ese impacto dentro de un país, ¿no es cierto? Entonces, como cierre, para sintetizar y para fijar conceptos. Todo I+D abarca 3 tipos de actividad, o puede abarcar 3 tipos de actividad. No tienen por qué estar las 3, pero sí las 3 implican I+D. Uno es investigación básica, la segunda es investigación aplicada y la tercera es desarrollo experimental. Dijimos que toda I+D debe ser novedosa, creativa, incierta, sistemática, transferible y o reproducible. Dijimos que se da en ámbitos institucionales, que pueden ser la empresa, la universidad o en el ámbito de la cultura. Y que estas instituciones forman parte de un sistema nacional de innovación y de un sistema de contabilidad nacional. Se contabilizan y se mide a través de indicadores. Tengamos en cuenta esto último que voy a mencionar, que en los países, gracias a esto que les acabo de mencionar, de estos indicadores, tenemos una referencia cierta de cuánto están invirtiendo. Por ejemplo, hay países como Israel o como Corea del Sur que invierten 4 puntos o más de su Producto Bruto Interno en I+D. Luego están los países desarrollados como Alemania, Japón, Estados Unidos, que invierten más del 3% de su Producto Bruto en I+D. Y luego tenemos una cantidad de países que están muy por debajo, que suelen denominarse subdesarrollados, que invierten mucho menos, cuyas economías no están al nivel de los desarrollados, que por ejemplo tenemos el caso de Brasil que está en 1.3, un punto 3 de su Producto Bruto, o al caso de Argentina que está por debajo incluso de Brasil, que está en 0,5 de su Producto Bruto Interno en materia de I+D. Esto último se los referencio para que se den una idea, digamos, de la importancia que tiene medir esta variable dentro de un presupuesto nacional o de un sistema nacional de contabilidad. Bueno, hasta aquí este concepto, espero que les sea útil y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.